se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas, allanad, allanad, quitar los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa, Quitando los tropiezos de mi pueblo. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Y como una de las vigilias de la noche, los arrebatas con torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. La mañana florece y crece, y en la tarde es cortada y se seca. Porque en tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades de delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh bendito, ¿hasta cuándo? Y aplácate con tus siervos. Mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vivimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Eterno, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en obscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al bendito, que es mi esperanza. Al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Paz y gracia del bendito Dios que vive y reina por todos los siglos, pueblo. Gracias a Dios por su amor y misericordia.
Estaba leyendo entre Salmo 90 y 91. Gracias que nos da la oportunidad día con día, como Él ha dicho claramente, sus misericordias son nuevas cada día. Y así es, porque Dios es bueno. Por lo tanto, en su bondad y misericordia, te va a seguir hablando de las cosas que están estando defectuosas, ¿sí? Y se te va a instruir también para que arregles lo que está defectuoso. Todo esto es por medio de la fe. Todo aquel que quiera vivir conforme a la voluntad del Señor es por fe y para fe, porque está escrito que el justo por su fe vivirá. El evangelio que te predico no es un evangelio alcanzado por esfuerzos humanos, no es un evangelio recargado en la carne, es un evangelio en el Espíritu y por el Espíritu y para vivirse en el Espíritu. Por lo tanto, la carne no tiene parte en este asunto. Todos los carnales tienen que convertirse y nacer del Espíritu para que puedan vivir este evangelio. Todo aquel carnal que no se convierta a Dios y que no nazca del Espíritu, a este evangelio predicado te va a ser una molestia, te va a ser muy difícil de caminar, no lo vas a entender y lo único que vas a hacer es blasfemar al respecto y echarte más pecados encima. Yo te aconsejo, las cosas son simples, arrepiéntete, conviértete de tus malos caminos, Dios en su bendito amor y misericordia te dará de su Espíritu para que tú puedas caminar en el Espíritu. Este evangelio nunca fue carnal ni para los carnales, fue para que los hombres que creyeran en Él por la fe se les concediera nacer del Espíritu y una vez nacidos del Espíritu puedan vivir guiados por el Espíritu, llenos de poder del Espíritu y el Espíritu mismo haciendo todas las cosas en ellos y por ellos. Entonces, te digo estas cosas para que vayas viendo y entiendas, no es un evangelio carnal, ¿sí? Y hoy en día en el cristianismo conocido hay mucha carne. Muchos conocen el evangelio de labios, lo conocen por el conocimiento, por el estudio, por la quema de las pestañas, estar constantemente estudiando la bendita palabra del Señor, pero en realidad nunca llegan al conocimiento porque el conocimiento de Dios no viene por el conocimiento humano o carnal o por el intelecto racional de los hombres, sino que el conocimiento de Dios viene por cuanto un hombre nace del Espíritu, se le concede nacer del Espíritu y solamente Dios puede hacerse uno con aquellos que nacieron del Espíritu. Los que no nazcan del Espíritu, aunque conozcan la Escritura al pie de la letra, no pueden ser uno con Dios porque Dios no es carne. Dios es Espíritu y solamente se hace uno con aquellos a los cuales Él les concedió nacer de su Espíritu. ¿Qué te digo? Que no estudies, estudia en el Espíritu, no estudies en la carne, estudia en el Espíritu, ¿sí? Para que de esta manera puedas vivir conforme a la voluntad del Señor. Y cuando digo puedas, no me refiero a tu fuerza, ni tu sabiduría, ni tu intelecto. No estamos hablando de que puedas por medio de la fe, porque Él te conceda nacer de sí. Todo aquel que es carnal, el que nace de la carne es carnal, el que nace del Espíritu es espiritual. No mezcle. He encontrado mucho rechazo por la causa de que los carnales estudiosos de la Biblia no pueden concordar con el Espíritu porque no lo entienden. Un carnal, por más estudioso que esté de la palabra, no lo va a entender. Para eso tenemos el ejemplo bien claro de los escribas y fariseos antiguos, de los que se encargaban de estudiar la ley, de intérpretes de la ley, de interpretarla, y al pie de la letra en el idioma original dado a Moisés, con todo y esto, con todo su estudio, y no se encargaban de otras cosas, sino solamente eso. Cuando la verdad vino y estuvo enfrente de ellos, no la pudieron conocer, porque todo el estudio que tenían no les dio el Espíritu. El Espíritu Santo viene de Dios, por lo tanto, no viene por el conocimiento, para que no se recarguen
en el conocimiento humano y en sus fuerzas humanas de estar aprendiendo y utilizar la carne o el razonamiento carnal para entender la santa voluntad de Dios, lo cual va a ser prácticamente imposible. Yo te aconsejo nacer del Espíritu Santo de Dios. Si es que realmente, si hay alguno que quiera hacer la voluntad de Dios, yo te aconsejo nacer del Espíritu. Porque el no nacer del Espíritu, no importa, te digo, ya tenemos como ejemplo los escribas y fariseos. O sea, y para gente apegada a la Escritura, estudiosos de la ley de Moisés, son ellos. Y no pudieron conocer, no pudieron entrar por causa de la incredulidad de sus corazones. Es solamente un consejo que te doy, te lo recomiendo, porque yo te digo por experiencia propia, también caminé en la carne, quise entender el Evangelio en la carne, quise vivir en santidad en la carne, y no lo logré hasta que le dije, Señor, ¿cómo funciona esto? Porque tu palabra habla de vivir sin pecado y no se está dando. Y me enseñó que es por el Espíritu. Pero en aquellos días tampoco yo sabía que era en el Espíritu, porque yo pensaba que en el Espíritu era el asunto de pues orar en lenguas y pues nada más saber mucho de la palabra. No, andar en el Espíritu es que el Espíritu de Dios vive en ti y habita en ti. Entonces, para esto, para que el Espíritu de Dios en realidad floreciera en mí, lo primero que yo tuve que creer era que había nacido del Espíritu. Entonces, por esto este consejo, tienes que creer, ¿sí? Porque está escrito que los que creen en su nombre, se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hoy en día no muchos creen en el nombre del Señor Jesús, y eso te lo muestro con que rehúsan el bautizarse en su nombre. Prefieren bautizarse en el nombre de alguien más o en los títulos en lugar de bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Con todo y eso, vamos a seguir hablando del tema puros de corazón. Es lo que hemos estado estudiando estos últimos días, porque es lo que Dios quiere. Ahora, estas prédicas de puros de corazón, y estos te las pongo en la mesa porque el Señor quiere que entiendas que no se va a entrar al reino de los cielos aquí en la tierra, ni del otro lado, cuando no se vive puro de corazón. Entonces es bien importante que entiendas que, por eso te estaba diciendo, nacer del Espíritu. Porque si tú no naces del Espíritu, tú jamás, no hay ningún método humano, ni ninguna estrategia, ni nada que pueda hacerte puro de corazón. Porque aquí el único que purifica el corazón es Dios. Y los que mantenemos el corazón puro, lo mantenemos por la fe en lo que Él ha dado a nosotros. Entonces, así se mantiene. Yo te voy a seguir hablando de la pureza del corazón y apuntándote las diferentes cosas que estás haciendo mal, con el propósito de que tú abras los ojos y te conviertas de tus malos caminos. No que te pongas como un rebelde y vociferes al respecto y luego me acuses que yo soy el único santo. Tiene que haber más santos en la tierra. En los días antiguos, cuando estaba Elías, y él decía que el único que había quedado era él, el Señor le dijo que tenía 7,000 hombres que no habían doblado sus rodillas ante los Baales y que sus labios no los habían besado. Soy dando por hecho que el Evangelio se recorrió por todo el mundo. Tiene que haber más de 7,000, ¿sí?, que en realidad busquen vivir sin pecado en la tierra. Mucho pueblo busca vivir en pecado, pero hay pueblo que busca vivir en santidad. Para estos que están buscando vivir en santidad, la forma de mantenerse en santidad en frente de Dios es por medio de la fe en el Señor Jesús, en las palabras que Él te habló. Una de ellas, para la pureza de corazón, si tú te vas, no me recuerdo, Isaías enseña claramente que dice que te purificaré hasta lo más puro. Rociaré sobre ti agua pura y te purificaré hasta lo más puro. Y te lo he predicado ya también. Entonces lo único que tienes que creer es que Dios ha hecho ese trabajo en ti para que tú vivas una vida en pureza, ¿sí? La vida en Cristo es por medio de la pureza en que Él nos da,
y la pureza arranca toda la maldad del corazón del hombre, entonces el hombre ya no tiene que andar peleando con el pecado. El hombre ya no tiene que, si mira, por ejemplo, si en otro tiempo su delicia eran las mujeres y la mira, ya no la mira como algo que produce placer porque su corazón ha sido purificado y simplemente la mira como un instrumento más, como te estaba hablando ayer en el asunto de la religiosidad moderna. En la iglesia terrenal de hoy en día, la iglesia sin cabeza, que está simplemente enseñando por medio de tradiciones. Fíjate, el hombre sabe que el adulterio es pecado, la fornicación en su corazón y los ojos de adulterio y todo eso. Entonces se inventaron métodos para tapar a las mujeres para que de esa manera ya los hombres no pequen. Pero no ha funcionado, porque los hombres aún siguen codiciando a las mujeres. Porque aunque tapen a las mujeres hasta los tobillos, como quiera la lujuria no es arrancada. Quiero que entiendan que la maldad del corazón de un hombre no es arrancada por tapar a una mujer hasta los pies y que quede como momia, por así decir, bien tapada todo su cuerpo. El que tapar a una mujer no elimina la lujuria del corazón de los hombres. Entonces el consejo para los hombres es que crean en el Señor para que Dios les ha dado un corazón puro, un corazón como el de Él, y cuando de verdad creen en eso, su corazón va a ser puro como el de Dios. Dios no es tentado por la hermosura de las mujeres, ni por nada terrenal. Entonces, el método, si te podría decir, por medio de la fe, para vivir en total perfección y pureza en esta tierra, es por medio de la fe creer que Dios te ha dado su corazón y lo ha purificado hasta lo más puro, porque el corazón de Dios es puro. Entonces, eso elimina también las diferentes técnicas que los hombres tienen hoy en día para no pecar, ¿sí? Y aunque ustedes como cristianos estudian la Escritura y luego se topan con los diferentes versículos que el Señor habla y aunque saben que Dios dijo que no por obras para que nadie se gloríe, entonces siempre andan buscando no pecar por medio de obras, lo cual mientras tu corazón esté sucio, no importa qué obra hagas, tú te vas a terminar comiendo el pecado. No importa cuántas oraciones hagas, no importa cuántos ayunos hagas, porque el deseo del corazón te va a arrastrar a comerte lo que quieres comerte. Entonces, la forma efectiva es creer que Dios te ha dado un corazón puro. ¿Sí? Tú lo puedes buscar y busca en la Escritura todos los versículos que enseñen acerca de cuánto Dios te ha dado un corazón puro. Busquen en la Escritura las cosas que Dios te dio. No busquen en la Escritura las debilidades de la carne de otras personas o las formas que otras personas en la Biblia fallaron y utilices eso como excusa para tú fallar. Eso da un claro testimonio que tú también quieres fallar, solamente que quieres tener algo, un derecho legal para pecar. ¿Sí? Solamente es consejo para que veas y compruebes por ti mismo que por medio de la fe sí se puede vivir en santidad, porque muchos me contienen al respecto de que la carne es débil, de que el hombre está limitado, que el hombre no tiene las fuerzas o el poder, pero este evangelio no está recargado en la carne de los hombres. En los días antiguos había una maldición y está escrita: maldito aquel que no haga todas las cosas que están escritas en este libro para vivir en ellas. ¿Sí? Está escrito también que el alma que pecare, esa morirá. Jesús en su bendito amor y misericordia murió para darnos libertad de la maldición de la ley. ¿Cuál? Ahora ya no nos quitó la ley de que maldito aquel que no haga todas estas cosas para vivir en ellas. Entonces ahora, por medio de su sacrificio en la cruz, nos hace morir al viejo hombre, morir a todo, y entonces Él viene en nosotros y Él hace las cosas en nosotros y no nosotros mismos, sino que nosotros estamos en total reposo. ¿Sí? De esa manera nos da la libertad de la ley, de la maldición de la ley, no de la ley misma,
sino de la maldición, porque la ley como quiera sigue siendo cumplida. Los cielos y la tierra no pasarán. Los hombres piensan que la ley ha dejado de existir porque tuercen ciertos versículos bíblicos, pero no, los cielos y la tierra pasarán, pero la ley de Dios no pasará. La maldición de la ley sí fue quitada, porque ahora sí vivimos conforme a la voluntad del Señor, pero ya no en la carne, sino en el Espíritu. En otras palabras, nos proveyó la ayuda que necesitamos para vivir en santidad, y de esa manera, viviendo en santidad, somos librados de la maldición de la ley. También de la palabra que dijo por medio del profeta Ezequiel, cuando dice el alma, el capítulo 18, he aquí, versículo 4, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa alma morirá. Por alguna razón, hoy en día, se piensa que el alma que peca no muere. Y esa es parte de la misma tradición de la iglesia hereje, la iglesia moderna, que se encarga de transmitir doctrinas de demonios al pueblo y los hace creer mentiras. Hoy en día los hombres no creen que el alma que pecare morirá. ¿Sí? Simplemente no creen. Pero sí, el alma que pecare morirá. Así está escrito. Ah, no, pero es que yo ya estoy en Jesús, Jesús me salvó, y Jesús es mi Señor, y Jesús esto, y Jesús aquello. Con todo y eso, el alma que peque hoy en día morirá. La ley es la ley, la palabra es la palabra. ¿Sí? ¿Cómo el Señor Jesús me libra a mí de que muera? Bueno, por medio del Espíritu Santo viene a vivir en mí, en mi alma, y por cuanto ahora yo tengo el Espíritu Santo de Dios y no peco, ¿de qué me libró? Me libró de morir. Como te estaba hablando, el Señor vino para quitar el pecado del hombre, y también vino para destruir el cuerpo de pecado, para que el hombre ya no sirva más al pecado. Entonces, esa es la ayuda que nos dio. De esa manera nos libró de la maldición de la ley y nos libró de esta ley, de que el alma que pecare morirá. Porque esa ley sigue siendo ley y está escrito, pueblo. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y hoy en día tú puedes clamar ser cristiano, tú puedes clamar que tienes la religión verdadera, tú puedes clamar que Dios es tu Padre y que el Señor Jesús es tu Señor y que lo recibiste y que lo aceptaste y todo. Pero la ley es la ley. El alma que pecare morirá. ¿Sí? O sea, entonces si esta es ley, ¿cómo podemos evitar tan grande asunto? Para esto vino Jesús, para hacernos, por medio de su Santo Espíritu, vivir en perfecta santidad, y de esa manera nosotros estamos librados de esa ley porque ya no pecamos. No pienses que tú no vas a morir si pecas. La iglesia moderna te ha hecho creer, te he dicho antes, que tú eres un pecador y que no morirás. La misma estrategia, como te lo dije, que utilizó contra Eva diciéndole no morirás, la serpiente, el diablo, por medio de los predicadores modernos, le hace creer a la gente que no morirá si peca. Al contrario, les enseña que son pecadores. Cuando un predicador que dice que es de Cristo te dice que, hermanos, todos somos pecadores y no vamos a dejar de pecar, te está mandando directamente al infierno, porque la Escritura dice claramente que el alma que pecare morirá. Ah, no, pero Jesús murió por nosotros. Sí, Jesús murió por nosotros para quitar el pecado de nosotros, y de esa manera no muéramos. Porque por cuanto hemos pecado, entonces para eso murió Jesús, para limpiarnos todo pecado y quitar el pecado de nosotros, y de esa manera tengamos vida. Siendo limpios, dice, el alma que pecare morirá. Si el alma no peca, vivirá. Y para eso murió Jesús. Lo que pasa es que no han entendido para qué específicamente Jesús vino a la tierra, aunque está escrito. ¿Para qué vino el Maestro a la tierra?
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el que cree en Jesús no peca, porque si peca, no ha creído, no le ha conocido, no le ha visto, no lo ha escuchado. Entonces, Jesús vino a la tierra. Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces, Jesús vino para que los hombres no se pierdan. ¿Y cómo Jesús evita? ¿Cómo es que los hombres antes de Jesús se estaban perdiendo? Los hombres antes de Jesús se estaban perdiendo por causa del pecado, porque tenían: maldito el que no haga todas estas cosas para vivir de la ley, para vivir en ellas. El alma que pecare, esa alma morirá. Y había muchos versículos que estaban condenando al hombre basado en su forma de conducta mala, los estaba llevando a condenación, y hasta hoy. Entonces aparece el Maestro y santifica a aquellos que creen en Él, y al momento de que los hombres son santificados, son librados. Sí, la ley no es anulada, la ley sigue permaneciendo. Lo único que hace el Señor Jesús es, al momento de santificar a los hombres, los libra de la ley, porque ahora la ley solamente aplica a todos los pecadores, como el alma que pecare morirá. Esa no aplica a todos los hombres, únicamente aplica a el alma que pecare. ¿Sí? Entonces, cuando esta alma deja de pecar, la ley o la profecía o la palabra dada ya no le hace nada. Si Dios no elimina la palabra, buscó la manera de limpiarte para que la palabra no te pasara, como en aquellos días en Egipto, cuando el ángel de la muerte venía y les dijo que pusieran sangre a los israelitas en los dinteles de sus puertas de la casa para que el ángel de la muerte no entrara. Entonces el ángel de la muerte vino para todos y les dio una opción: ponle sangre al dintel de tu casa para que tú no mueras. Entonces ellos tuvieron que creer que al poner la sangre el ángel de la muerte iba a pasar, y creyeron y la pusieron, y el ángel de la muerte pasó. Hoy en día también está la palabra: el alma que pecare morirá. Entonces, para librarnos de esa palabra que había dicho, como el ángel de la muerte a los israelitas les dijo en Egipto que iba a venir, y vino, y esa palabra hoy en día: el alma que pecare morirá. Entonces, por medio de Jesús, librándonos de pecado y quitando pecado de nosotros y destruyendo el viejo hombre para que nosotros ya no sirvamos más al pecado, eso nos libertó completamente de la condenación eterna. O sea, lo que tienes que entender, pueblo, que Cristo no vino para perdonarte los pecados pasados. Vino no únicamente para perdonarte los pecados pasados, sino para evitar que tú siguieras pecando en el futuro, después de la limpieza. Porque esto hizo: perdona tus pecados pasados, crucifica la carne en la cruz del Calvario con sus pasiones y deseos. Bien importante eso, con las pasiones y deseos. Crucifica al viejo hombre en la cruz del Calvario junto con el pecado, para que no sirvas más al pecado. ¿Sí? Se aseguró también de destruir el mundo por medio de la fe. Se aseguró también de destruir al diablo por medio de tu crucifixión en la carne. Para ti el diablo es muerto, así como él lo venció en la cruz. Y también, al nacer de su espíritu, todo aquel hombre que nace del espíritu, la muerte ha sido sorbida en victoria, porque la muerte ya no tiene más poder de ti. Hoy en día le aplican que cuando mueran y resuciten allá. No, la resurrección es cuando mueres a la carne y resucitas a una vida nueva. Ya la muerte ya no tiene más poder sobre ti, porque creíste en Jesús, y Jesús es la vida, no es muerte. La paga del pecado es muerte. El que peca, ese morirá. Entonces, hoy en día no se le pone mucha atención a esas palabras tan grandes que están escritas, y simplemente se continúa pecando y piensan y creen que van a entrar al reino de los cielos. Eso es herejía. Eso, estás creyendo hechicerías, estás creyendo doctrinas de demonios, estás siendo engañado a una destrucción segura.
La salvación no está en la maldad. La salvación no está en el pecado. Cristo vino para salvar a los hombres de pecado y libertarlos del pecado. ¿Cómo pueden decir ahora que están en Cristo mientras están en pecado o pecan o siguen pecando? Los que pecan y siguen pecando no han sido salvos, no están salvos. Necesitan arrepentirse y convertirse y dejar de pecar, venir a Cristo, ser limpiados de sus pecados, ser nacidos, convertidos en otro hombre y mudados como Saúl fue mudado en otro hombre y mantener su santidad, mantener su fe. El justo por su fe vivirá, mantener la santidad, y de esa manera estás manteniendo tu salvación, porque está escrito: el que persevere, el que permanezca hasta el final, ese será salvo. ¿Y en permanecer en qué? Hoy en día los hombres se la tuercen. La iglesia les dice: no, pues lo único que tienes que hacer es permanecer fiel a la iglesia. En otras palabras, lo único que tienes que hacer hoy en día, te cambiaron la doctrina y te dijeron: lo único que tienes que hacer es asistir a la iglesia, como la iglesia católica dice, mínimo una vez a la semana, los domingos, ¿sí? Y confesarse una vez al año. Los cristianos se le aplicaron un poquito diferente, pues con que asistas a la iglesia ya con eso vas a tener salvación. No lo dicen abiertamente, pero enseñan que si una persona no está asistiendo a las reuniones normales que tienen, seguramente ya anda apartada. Entonces, no te lo dicen abiertamente, pero sigilosamente te meten una doctrina haciéndote creer que mientras tú seas miembro de la iglesia cristiana moderna, mientras tú estés participando en ella, tú eres salvo. No, la salvación no está en la asistencia a una iglesia. La salvación está en vivir libre de pecado. Y esa libertad no te la dan los hombres. Esa libertad viene por medio del Señor Jesús cuando tú de verdad crees en Él. Lo que te estoy hablando, pueblo, es que tú tienes que creer que Jesús vino para quitar el pecado que había en ti y para evitarte que hubiera pecado para adelante. No como hoy en día salen con sus herejías de demonios: el Señor perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros. O sea, tienes planes, mañoso, de seguir pecando para adelante. O sea, como que, espérame, yo entiendo que te perdono los pecados que ya cometiste, pero que todavía tengas planes de pecar para adelante. Lógico, Dios es perdonador y yo entiendo eso, pero una cosa es que Él sea perdonador y otra cosa es que yo tenga planes de hacer maldad porque sé que Él, los pecados que yo cometa, me los va a perdonar. Eso es pisotear la sangre del pacto. ¿No han leído Hebreos? Porque si en los días antiguos los que quebrantaban la ley de Moisés los mataban a pedradas, hoy en día los hombres pisotean la sangre de Cristo y bien tranquilos, no pasa nada. O sea, estás pisoteando la sangre de Cristo cuando tú estás siguiéndote, te estás siguiendo y no, pues me va a perdonar mis pecados futuros también. O sea, eso enseña un corazón malévolo, un corazón que tiene ganas de seguir pecando. Imagínate, le eres infiel a tu esposo o tu esposa y luego le pides perdón y le dices: y perdóname también por las futuras infidelidades. O yo sé que me vas a perdonar si te sigo fallando, si te sigo siendo infiel. Si nos entendemos, o sea, terrenalmente hablando, todos saben que es importante la separación del pecado. Que no se quiere hacer, eso ya es diferente. Pero el alma que pecare morirá, y es ley. Si nos vemos, ahorita hay tiempo, ahí mismo en Ezequiel dice: el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. Fíjate, ídolos de la casa de Israel. ¿Sí? Ni violare a la mujer de su prójimo, ni si llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, el que no prestare a interés, ni tomare a usura, que de la maldad retrajese su mano, e hiciere juicio verdadero, y entre hombre y hombre, y en mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice el Señor. O sea, fíjate lo que Dios establece como justicia. Para Dios, justo es un hombre
que hace justicia. Que hace justicia, ¿ok? Para Dios, justo es un hombre que hace justicia. Para los hombres, justo es un hombre que trata de hacer justicia. ¿Ves la grande diferencia? Entonces los hombres hoy en día creen que son justos porque tratan, intentan hacer justicia. Y de acuerdo con lo que te leí en Ezequiel, justo para Dios es el que hace las cosas que Dios mandó. Te lo vuelvo a leer. El hombre que fuere justo hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo y que diere su pan al hambriento y cubriere el desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice el Señor. O sea, no está diciendo cualquier persona, está diciendo Señor. Quiero que entiendas bien esto. Aquí está uno de los... La iglesia moderna ha enseñado que justo es... nosotros fuimos justificados con la sangre del Señor Jesús y somos justos porque Cristo nos justificó con su sangre. Entonces ya son justos, mientras siguen produciendo obras de injusticia. ¿Es justo un hombre que cree que fue justificado en la sangre de Jesús y sigue haciendo injusticia? En Romanos está escrito: el que ha muerto ha sido justificado. O sea, todos los que creen que han sido justificados por la sangre de Jesús en la cruz del Calvario, pero no han muerto a la carne y al viejo hombre, no han sido justificados aún. Y estas cosas te las digo para que tú le eches lápiz, para que tú consideres tus caminos y los arregles, porque tu fe ahorita es una fe fingida, es una fe vana, porque mientras tú crees que fuiste justificado con la sangre del Señor Jesús, no estás produciendo frutos de justicia. Intentas. Pero ¿hasta dónde llegan tus intentos? Al fracaso. Entonces no estás produciendo justicia. No eres justo. A los ojos de Dios, justo no es el que se llama a sí mismo justo. El que cree que es justo, pero todavía produce obras de iniquidad. El que tiene nombre de justo, no. A los ojos de Dios, como está escrito, es el que hiciere según el derecho a la justicia. Pero espérame, entonces, ¿dónde entra la fe? Bueno, vamos a ponerlo de esta manera, fui un árbol de espinos, ¿ok? Que producía espinos y abrojos. Como espino, creo en el Señor Jesús. Bueno, mi fe en el Señor Jesús, el Señor ve que creo en Él, entonces Él me toma y me hace un árbol frutal. Vamos a decir, un mango. Entonces me convierte de espino a mango. Por naturaleza, ahora mi fruto va a ser mango. Ya no me miro como mango, ya no me miro, como espino, ya no doy espinas, ahora soy mango, ahora doy fruto mango. Eso es de la manera más sencilla que yo puedo explicarte lo que significa el poder de tu fe. Tú pudiste ser la persona más mala, pero cuando crees que Jesús hizo lo que hizo, cuando crees que al morir en la cruz te perdonó tus pecados, quitó el pecado de ti, te da el poder de nacer de su espíritu, te da de él mismo en los 7 espíritus y te da el fruto de su espíritu, entonces ahora tú crees que eres un árbol de justicia
y ahora vas a tener, como está escrito, por vuestro fruto, por tu fruto, la santificación. Todo aquel que dice que es árbol de justicia o de santidad y no está teniendo como fruto la santificación, en otras palabras, no está santificándose más cada día, ese árbol es cuestionable. Yo cuestiono la fe, porque en realidad no está viendo frutos. Es como ahora, cuando son espinos, creen que son mangos, pero siguen dando frutos del espino. Esa fe no es real, no hubo transformación, no fue mudado en otro hombre. Sí, porque el evangelio de hoy en día así es. El evangelio de hoy en día consiste en que los hombres creen que son mangos cuando todavía siguen produciendo espinos. Entonces, y están completamente seguros y andan los espinos hablando y diciendo, somos mangos, y los mismos espinos les dicen a los otros espinos que no creen que son espinos y que no creen que son mangos y no tampoco quieren ser mangos, y los espinos les dicen, espinos, conviértanse en mangos como nosotros somos mangos. Y los espinos ven que los que dicen que son mangos son espinos, dicen, están locos. Y luego los espinos, cuando les dicen que están locos, dicen, para ellos es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Cuando siguen siendo espinos, no sucedió una transformación. No murieron los espinos, no fueron cortados a raíz y salió un mango de allí. Ese es el problema con el cristianismo. Por eso el cristianismo es tan ficticio, es palabrero, porque nada más le están hablando de las cosas del evangelio sin haber una verdadera nacimiento interno de Dios en ti. No se han convertido en mangos, creen que son mangos, pero siguen dando espinas. Es lo que he estado buscando por mucho tiempo decirte, que solamente cuando tu fe es genuina, de verdad genuina, siendo espino, te conviertes en mango, ¿sí? Y de ahí para adelante das únicamente frutos de mango. Entonces eso es un justo a los ojos de Dios. Un justo no es el que cree que es justo, pero hace injusticia. Justo a los ojos de Dios es el que cree en el Señor Jesús, y por cuanto su fe fue hecho igual al Señor Jesús, y por cuanto ahora es igual al Señor Jesús, ahora produce justicia. Si nos vemos, tiene que haber armonía. Si yo era injusto y ahora yo era injusto antes porque no hacía justicia. Yo no puedo decir que ahora soy justo aunque todavía no estoy produciendo justicia. Si nos vemos, quiero que entiendas bien esto, porque son los enredos donde estás metido creyendo que son algo cuando no es nada, porque la fe no ha sido genuina. Y están bien cegados. Estas cegueras es un... ¿cómo te lo puedo decir? La mente está bien entenebrecida, bien agarrada a que los espinos de hoy en día son mangos, cuando siguen dando espinas. ¿Sí? Y luego dicen, ¿no? Y se siente y dicen, mira, cómete un mango, y ¡pum!, le pica. En los tratos, cuando los cristianos supuestamente se aman y se hacen bienes unos a otros, se siente hipócrita, se siente sucio, no es genuino, porque no es un mango verdadero, simplemente la apariencia. Entonces, es lo que está sucediendo hoy en día en cuanto a justicia se refiere, porque la justicia no es real y tiene que ser real, y de esto nadie puede decirme diferente, porque cada uno de ustedes se conoce a sí mismo, cada uno de ustedes ve sus propias acciones que son injustas, pero aún insistes y crees que tú eres bueno, que tú eres santo, al mismo tiempo que crees que eres un pecador. Entonces, el cristianismo se ha llenado, si en los días antiguos, allá atrás, cuando el Señor Jesús dijo que al pueblo le honraba de labios, hoy en día está súper atascado, esas fortalezas mentales, mente cauterizada a ideas o versículos bíblicos y aferrados a ello, que ya ni viendo sus propias acciones se dan cuenta que están haciendo mal. ¿Sí? Entonces, esto es lo que quiero que entiendas bien. Justo es un justo, no justo es una persona que tiene nombre de, ¿sí?
Fíjate el versículo 18. Su padre, de Ezequiel 18:18, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. ¿Por qué morirá el padre? Hablando aquí en el versículo 18, porque hizo lo que no es bueno. E hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. Hay mucha contienda. De una u otra manera, fíjate, al pueblo, a ti pueblo, te encanta hacer tus obras religiosas de servicio dentro de tus iglesias. Y allí te lo ponen bien estricto. Pero en cuanto se trata de hacer justicia, no lo quieres tocar ni con un dedo, porque luego cuando haces obras, fíjate el engaño, cuando haces obras en la iglesia, es la obra de Dios, gloria a Dios. Y ahí no dices, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero cuando se trata de hacer justicia, de hacer lo bueno, allí sí dices, no por obras para que nadie se gloríe. Si ves la hipocresía y el engaño, en las cosas que Dios no te mandó que hicieras, dentro de tus congregaciones y tus multitudes de trabajos, allí dices, esa es la obra de Dios. Pero en el practicar justicia, el ser honesto, ser verdadero, ser justo, ser íntegro, ser puro de corazón, ¿sí? Allí sí, no es por obras para que nadie se gloríe. O sea, así o más torcido, pueblo. Lo que verdaderamente es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado, creer en Jesús, los demonios creen y tiemblan. Creer en Jesús significa obedecerlo. Si yo creo en Jesús y no lo obedezco, creo. Si yo creo en Jesús y hago mi voluntad, creo. Si yo creo en Jesús y ando en los pecados, ¿creo realmente en Jesús? Eso no es creer en Jesús, porque si yo creo en Jesús, si sé que Él es fuego consumidor, que sale la espada de su boca con la cual destruirá a sus adversarios, por eso los demonios tiemblan, porque saben que los va a destruir, le tienen pavor. El pueblo, o sea, simplemente es muy vaga la forma de vida en la que se está caminando hoy en día. Y estas cosas te las digo en la manera más suave, que para que tú puedas ver, en realidad es tu alma. Como te he dicho muchas veces, la santidad te conviene a ti. El que tú te santifiques, a ti te conviene. El que tú te apartes de todo lo malo, a ti te conviene. El que nazcas del Espíritu, a ti te conviene. El que seas guiado por el Espíritu de Dios, a ti te conviene. El que seas puro de corazón, a ti te conviene. Sí, el que seas íntegro, el que te hagas uno con el Señor, a ti te conviene. Yo no agarro ningún privilegio de tu forma de vida santa de vida. Sí, te conviene a ti. Hazlo. Aparta tu pie del mal. Deja de abrazar el pecado. Sigue a Dios. Búscalo con todo tu corazón. Si nos entendemos, porque si ya sabes que Dios es fuego consumidor y que Él va a destruir a sus adversarios, ¿y quiénes son los adversarios de Dios? Los que no hacen la voluntad del Señor. Pero hoy en día los que están en la iglesia creen que están ahí. No saben siquiera cuál es la voluntad del Señor. Yo te lo digo. La voluntad del Señor es vuestra santificación. La voluntad del Señor es que te apartes de lo malo. La voluntad del Señor es que creas en Él, en el que Él ha enviado. Si nos vemos, y de esa manera tú podrías ser libre de la ley. Claro, esto es si realmente quieres vivir en santidad, porque el pecado te produce muerte. La paga del pecado es muerte. Está escrito, pero tú pecas y no crees que la paga del pecado es muerte. Y está escrito así: la paga del pecado es muerte. Todo aquel que peca, muere. Hay pecados que no matan instantáneamente, pero hay pecados de muerte que esos instantáneamente te matan en el espíritu. En la carne tú sigues viviendo, pero en el espíritu te has muerto. Y claramente él dijo al Señor, si el Señor dijo
que la paga del pecado es muerte. Esto no es normalmente, los cristianos hacen cuenta que están viviendo el evangelio aquí en la tierra, pero todo lo aplican hasta allá, cruzando el velo de la muerte. Sí, allá cuando llegues vas a morir eternamente y para siempre, pero aquí en el día, aquí en esta tierra, dime tú, cuando tú pecas, te sientes bien lleno del Espíritu y andas que quieres mover montes y todo eso. No. Cuando tú pecas, te sientes débil, desanimado, cansado, cargado, no puedes orar, no puedes ni siquiera leer la Biblia, no quieres ni siquiera ir a las reuniones que tienen. Fíjate, el pecado aún te limita hasta de la tradición religiosa, porque el propósito del pecado es hacerte que tú aborrezcas todo lo que está relacionado con Dios. Y por eso es que hay un montón de gentíos todos desanimados, se ponen en sus congregaciones, ¿no? Y se ponen sus alabanzas o tocan sus corridos hoy en día, fíjate, aunque les tocan corridos en las alabanzas, aunque les tocan rancheras, aunque les tocan cumbias, aunque les tocan merengue, aunque les tocan los diferentes ritmos de música pagano cristiana que hoy me han metido en sus iglesias, la gente sigue así ya nomás, a ver a qué hora se acaba este camarada para que siga ya nomás irnos, que nos den las cosas que trajeron para darnos o X cosa, la comida o lo que sea, ya siquiera para irnos ya cumplí con el asunto religioso. O sea, es por eso la gente es tan fría para alabar a Dios, porque tiene maldad en ellos. Entonces los pastores no se han dado cuenta que es la maldad de ellos la que les impide alabar, y han traído de hecho su circo, y aunque hicieron su circo, el pueblo sigue frío, porque es la maldad en el corazón del hombre lo que los hace fríos para con Dios. ¿Sí? Y eso es real, pero no han creído que la paga del pecado es muerte espiritual. No están vivos, no están ardiendo constantemente, encendidos por el Espíritu Santo de Dios, la copa sobrefluyente. Y hasta sus mismos cantantes, los que se encargan de hacer el circo, les componen canciones y dicen: Señor, derrama de tu Espíritu, lléname de tu presencia. ¿Y qué están diciendo? Vacíos. Mejor digan: Señor, estoy vacío por causa de mi pecado. Mi pecado está enfrente de mí, me he vaciado, me he apartado de ti. En los días antiguos, otro bien famoso que tocan ahora es que derrame de su gloria. ¿Sí? Si tú te fijas, en los días antiguos, cuando el templo fue construido, el Señor puso su gloria en él. Después, en el libro de Ezequiel, cuando Ezequiel miró por un hoyito las abominaciones que estaban haciendo dentro del templo, la gloria de Dios fue levantada. Pueblo, ¿quieres gloria de Dios? Aparta tu pie del mal y sobrefluirá. Paz y gracia del Señor Jesús contigo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a incamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexos.org. Ministerios Exo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.